Josué capítulo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie os podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Oremos. Oh Señor, al acercarnos a tu palabra, no rogamos solamente que nos des entendimiento, sino que también nos des fe para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén.
Lo que tenemos aquí en este capítulo 1 no es solamente el versículo 9 que a todos nosotros en la escuela dominical nos han enseñado y nos han pedido que memoricemos, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros ya conoce bien este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Sí, qué lindo, ¿no? Bueno, pero eso no tiene sentido sin el contexto de todo el capítulo y sin el contexto histórico que viene desde el Pentateuco. Entonces recordemos por favor que en el Pentateuco, especialmente en el libro de Éxodo, se nos ha contado todo este proceso de la salida de Egipto, de casa de servidumbre, así le llama Dios, al pueblo de Israel. Han pasado Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 4 libros y toda la historia que contiene esos 4 libros, contándonos cómo ha sido la experiencia, hasta que en Deuteronomio por fin se nos dice que el pueblo de Israel ha llegado a la tierra prometida. Ahora, miren, esto es muy interesante porque muchas personas ponen una meta en su vida y viven para alcanzar esa meta. Algunas mujeres especialmente quieren casarse. Entonces, sus sueños de felicidad tienen que ver con el matrimonio, ¿no? Cuando yo me case, por fin. Sí, y luego la boda, aunque ha tardado tanto en prepararse, se lleva a cabo y se pasa. Es algo muy efímero, ¿no? Es cuestión de una fecha. Y se dan cuenta que en realidad solo era el inicio del matrimonio. Pero lo que lo que deseaban, lo que ansiaban, no era el matrimonio, era la boda. Ya pasó la boda y ahora viene el matrimonio y ahí ya viene la cosa difícil, ¿no? Otras personas tienen su licenciatura, ¿no? Es decir, su graduación, recibir su título, o antes el título de bachiller, ¿no? Porque, claro, los padres hacen algo con los hijos que es decirles, cuando te gradúes ya vas a tener tales ventajas, qué sé yo, te voy a permitir manejar el auto de la familia, o ya vas a poder decidir a qué hora vuelves a la casa, o algunas cosas así. Entonces, muchos adolescentes o jovencitos están ansiosos por llegar a los 18 años y a la época de su graduación, ¿no? del colegio, y otra vez tienen una meta y de vez en cuando están adormecidos con su búsqueda y no disfrutan de toda la época previa. Y tampoco están preparados realmente, psicológicamente, para experimentar lo que viene después. Ahora, imagínense, el pueblo de Israel ha vivido por más de 400 años en la tierra de Egipto y había la esperanza un poco sin forma. Es decir, no tenían clara la idea ya, se había ido perdiendo, de qué es lo que Dios les había prometido. Ahora, seguramente en términos teóricos ellos podían responder a la pregunta, ¿cuál es tu esperanza? Si un día vamos a poseer una tierra que Dios ha prometido a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y cuándo fue eso?
hace 400 años. Imagínense. Bolivia no tiene 200 años todavía. 200. Ellos ya tenían 470 años en Egipto. Sus recuerdos tienen que haber sido más bien vagos al respecto. Pero por fin se realiza este hecho maravilloso relatado en Éxodo, ¿no? Cómo Dios envía las 10 plagas, los saca, los hace cruzar el Mar Rojo, los lleva a través del desierto y no tendrían que haber tardado con todo, sino 2 meses. Y eso yendo muy lento, yendo al paso de los niños, los ancianos y todo. No había necesidad de que tarden más. Pero en vez de los 2 meses, tardan 40 años por su desobediencia. Pero ese es otro tema. Cuando finalmente, ya en la siguiente generación, llegan a contemplar la tierra prometida, se dan cuenta que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, pero junto con eso venía una responsabilidad para ellos. Y así es la vida. Mientras eres soltero, quizás ansíes llegar a ese estado de casado, porque dices, entonces voy a estar pleno, voy a tener esto y el otro y tal, y voy a poder tomar mis decisiones autónomamente y todo. Pero tienes que saber que en el matrimonio van a haber otras obligaciones, otro tipo de responsabilidades. No todas son gangas. No todo es beneficio nomás y privilegios. Hay también algunas cargas. Necesitas saber eso. Llegan a la tierra prometida. Y Dios les dice, ya hemos llegado, es decir, yo he cumplido, ahora ustedes entren y poséanla. Sí, bueno, pero parece el asunto muy difícil porque la tierra prometida a ellos está habitada y está bien poblada. Y cuando digo bien poblada, hay varias naciones que la ocupan en el sistema socioeconómico típico de ellos, de ciudades-estado, donde el rey era señor de esa tierra, de esa ciudad, de esa comarca, y gobernaba verticalmente, era reconocido casi como una divinidad. Algunas de esas ciudades-estado eran muy poderosas, muy fuertes. ¿Cómo vamos a entrar y poseer? Qué difícil. Seguramente la persona que más sintió la responsabilidad de lo que constituía la tarea para adelante era justamente Josué. ¿Por qué? Ya no estaba Moisés. Cuando estaba Moisés, lo que hacía el pueblo de Israel era un berrinche, ¿no? Algo pasaba y ellos hacían un berrinche, como nuestros niños que les da pataleta, ¿no es cierto? De vez en cuando, ya no quieren, o quieren algo y dicen, quiero, y se tiran al suelo y todo. Y algunos padres se dejan dominar por eso y quieren complacer y darle. Bueno, el pueblo de Israel era así. Estaba en su etapa infantil. Sí, pero lo que necesitaban entonces era ir a Moisés, y Moisés, casi de rutina, hacía cosas maravillosas.
Ya no había mucho problema porque Dios le decía, bueno, entonces extiende tu vara y haz tal cosa. Y listo, el asunto se arreglaba. Y eso es también lo que pasa en nuestra vida con la gente que vive dentro del amparo de su familia. No para todos, pero para muchos, el vivir dentro de la familia significa, en cuanto a las necesidades, solamente el hecho de extender la mano, ¿no? Necesito para mi cuadernito, o necesito ropita, o lo que fuera, y listo. Y ni se les pasa por la mente saber cómo mis padres van a conseguirlo. Y los padres también no les dicen nada de eso, simplemente les dan, ¿no? A veces, en algunos casos, el hijo ni ha terminado de pedir y ya le están dando. Y a veces por duplicado, ¿no? Le dan todo lo necesario. Bueno, si se puede algo así, qué lindo. Qué lindo para los padres que tienen poder darles a los hijos. Qué lindo para los hijos solamente a veces sugerir alguna cosita y ya reciben. Qué bien. A algunos les cuesta más, pero muchas veces es así. Y eso es lo que pasa en esa edad tan linda, ¿no? De ser amparado por los padres. Sí, pero entonces si has estado queriendo emanciparte y gozar de tu autonomía personal, también entonces lo lógico es que asumas la responsabilidad que viene con eso. Claro. Entonces tienes que hacerlo. Dios les dice, entren y posean. Pero les da una promesa. Todo lo que la planta de sus pies pise, eso va a ser de ustedes. Claro, esa es una gran promesa, pero también, por el otro lado, es una gran responsabilidad, porque si quieres poseerlo, tienes que ir y tomarlo. Y ya hemos visto en un capítulo posterior cómo Dios les da victoria sobre la ciudad de Jericó. De una manera sobrenatural, realmente. Solamente tienen que gritar después de obedecer, ¿no? Una vuelta cada día y el séptimo día 7 vueltas y gritar y los muros de Jericó caen sobre la ciudad. Y ellos solamente tienen que entrar y saquear. Por un momento los israelitas se vuelven vikingos, ¿no? Sí. Saqueadores. Bueno, ahora la tarea es muy grande, es muy fuerte. De vez en cuando vemos algunas personas que por oficio hacen cosas que para la mayor parte de los mortales es un poco difícil, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo lo logran? Estaba caminando por La Murillo. La Murillo es una calle angosta, ¿no? Relativamente, y hay mucho flujo de carros generalmente. Entonces, si un camión grande se para al lado de la acera, uno tiene que caminar por esa acera haciéndose más angosto, ¿no? Para que 2 personas puedan cruzar por ahí. Entonces, uno piensa, estos del camión, qué molestosos, ¿por qué hacen eso, no? ¿Qué cosa? Bueno, pero no les quedaba más, porque ahí en esa cuadra hay tiendas de abarrotes. Entonces tenían que descargar del camión y
e ir apilando los sacos de azúcar, de harina, de arroz, etcétera, que estaban transportando. Bueno, no hay nada de extraño en eso, salvo el hecho de que los cargadores recibían un saco, lo cual nosotros también podríamos hacer. Me estoy refiriendo a los varones, ¿no? Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos puesto un saco de quintal de alguna de esas provisiones y lo hemos cargado. Sí, pero estos cargadores recibían 2. Y eso ya, por lo menos en mi caso, merece mis respetos. ¿Ya? Y claro, son personas fuertes que están ejercitadas en eso, por supuesto. Ya estamos hablando como de 100 kilos. Mucha carga, mucho peso. Y he visto a unos cargadores que reciben 3 sacos de harina. Estamos hablando de 150 kilos. ¡Qué carga! Y me he puesto a pensar y solamente de mirar ya se me doblaban las rodillas. Es un chiste. Pero es demasiado. No todos tenemos que cargar provisiones, arroz, azúcar, etc. A veces la vida nos pone otro tipo de cargas. Un hijo desobediente puede ser una carga más pesada todavía. O descubrir que el pequeño huequito que en algún momento has abierto de deuda se ha convertido en algo insoportable e imposible de manejar. Y resulta que ahora debes algo que calculas nunca vas a poder pagar. Yo tenía un amigo en el colegio que se fue a Santa Cruz y él entró al negocio del algodón, la agricultura, ¿no? Compró unas tierras y se endeudó para sembrar algodón y en la primera cosecha tuvo una ganancia tremenda, enorme. Estaba muy feliz, entonces compró más tierras, se endeudó más y sembró, porque todo eso cuesta, ¿no? No es tan fácil, fácil es decirlo, pero el que quiere hacer el negocio tiene que hacerlo en dimensiones apreciables. Cuando me contó el asunto, me dice, ¿sabes qué? Ahora soy deudor de $500,000. ¿Por qué? La segunda cosecha también fue buena. Pero el precio internacional del algodón bajó tanto que aunque tenía el algodón, no podía venderlo. Y los intereses bancarios van corriendo, el tiempo es el peor enemigo porque va pasando y ¿cómo van a cubrir la obligación? Y no pueden, simplemente. Me dice, debo $500,000, que no es la gran cosa para el tipo de negocios que hacen, ¿no? Sí, pero ya no tengo cómo pagar y no tengo a quién recurrir. Ya no tengo crédito, no puedo hacer nada. ¿Y qué creen que va a hacer? Bueno, de vez en cuando estamos con un fardo así imposible de manejar. ¿Qué vamos a hacer?
Y aquí nos gustaría una salida fácil. Nos gustaría otra vez tener a un Moisés ahí cerca y decirle, Moisés, esta es la situación. Y Moisés iría a Jehová y Jehová le diría, extiende tu vara, casi como una vara mágica, ¿no? Y vas a decir tales palabras y listo, la deuda va a desaparecer. ¿Nos gustaría? Claro que nos gustaría. Tristemente, esa es una oferta de algunos predicadores contemporáneos que lanzan irresponsablemente sobre ninguna promesa de Dios. Dios no promete que va a obrar así, mágicamente. Y entonces nos presentan a alguien que dice, no, pero fulano va a dar su testimonio de que ha tenido. Sí, él puede dar un testimonio de lo que a él le ha ocurrido, ni sabemos si está bien interpretado o no, pero puede decir, pero eso todavía no establece una promesa de parte de Dios. Las promesas de Dios, para ser reales y genuinas, tienen que estar en la Escritura. Y no podemos tomar la promesa dada a un personaje de la Escritura como que sea universalmente válida para todos necesariamente. Si tenemos sed, digamos, estamos caminando por la ciudad y tenemos sed, no hay promesa de parte de Dios que vayas y golpees una roca y de ahí te va a salir agua. Eso fue para el pueblo de Israel. En esa circunstancia, lo que tú tienes que hacer es acercarte a la tienda y comprarte una botellita de 500, no, de medio litro, ¿no? de agua y ya, pues eso te va a costar. Esa es la solución práctica en el caso de ellos o en el caso nuestro. No es eso lo que la Escritura nos quiere enseñar. No debemos sacar lecciones que no están. No hay promesas de magia. El poder de Dios no ha disminuido. El poder de Dios está vigente. Es actual, pero la aplicación es diferente. Y entonces a Josué no le dice, usa la vara de Moisés o la de Aarón. No le dice, ¿por qué no? ¿No les hubiera a ustedes gustado, siendo Josué, tener de herencia la vara de Moisés? Digan que sí o que no, díganme algo. Claro, a todos nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, heredar la vara poderosa de Moisés o de Aarón. No, no hay eso. Y Dios no le dice a Josué, bueno, tú también hazte una vara y cuando tengas una necesidad, extiendes la vara y las cosas van a ocurrir. No. A Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, vas a tener milagros, sí, pero otros milagros, de otro tipo, en otras circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una repetición nomás de las maravillas que hubo con Moisés, con Josué? Listo. ¿Por qué no? El tratamiento de Dios es individual. Los principios son los mismos, pero el trato con cada persona es diferente. Y el llamado ministerial a cada persona es también diferente. A Josué le dice,
Sí, tienes ahora que entrar en guerra. Miren, Moisés no era varón de guerra, Josué era. Aún las guerras anteriores a esta conquista, las batallas fueron lideradas por Josué, no por Moisés. Moisés tuvo algunas actividades que Dios le mostró, le indujo, y Josué otras. Pero entonces Josué tuvo que tomar la tierra de Canaán por asalto, por conquista. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Actualmente tenemos una campaña de evangelismo. Seguramente algunos de ustedes están sorprendidos porque ahora somos pocos, ¿no? Igual en el primer culto éramos pocos, con varias sillas vacías y todo eso. Sí, porque hay un cierto número de hermanos que no han venido, han ido al río abajo, ¿no? A evangelizar dentro de ese curso que ha dado el hermano Daniel, ¿se acuerdan? El hondureño. Bueno, están yendo a evangelizar para alcanzar personas que no son creyentes. El asunto no es tan fácil. Me contaban ayer que 2 hermanas abordaron a una de mis vecinas, ¿no? Tratando de comunicarle el evangelio. Y esa vecina no las dejó hablar. Ella hablaba tanto que más bien parecía que ella las quería evangelizar, ¿no? Hay momentos difíciles, hay momentos tensos y hay momentos en que pensamos que ya no nos dan las fuerzas más. Y ahí tenemos que recordar las palabras dadas a Josué, pero que en este caso sí tienen aplicación universal. Son válidas para nosotros también. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué están evangelizando en río abajo los hermanos? ¿Por qué no salimos a evangelizar en Alto Obrajes? Bueno, entonces hagámoslo. Sí, pero puede ser que te traten mal. Sí, puede ser. No hay promesa de que todos te van a tratar bien y todos van a estar agradecidos. No, está bien. Pero la instrucción sigue siendo que alcancemos a los perdidos. Espero que el próximo domingo podamos lanzar la convocatoria y en la tarde salgamos a evangelizar. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? ¿Sí? ¿Y nos vamos a quebrar o vamos a hacerlo? Bueno, Dios quiera. Ya es hora de ponernos los pantalones largos, ¿no? De asumir nuestra responsabilidad y de entender que Dios nos ha estado preparando hasta este momento. Y me gusta mucho la actitud que tiene el pueblo al contestarle a Josué. Y le dicen: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Ese debe ser nuestro deseo. Para que pueda hacer las cosas, lo que necesito es que Dios esté conmigo. ¿Qué necesitas tú? Eso es. Así que oremos. Pónganse de pie, por favor.
Oh Santo Dios, no somos mejores que los israelitas, pero nosotros sabemos que tú también has puesto una tierra para alcanzar y conquistar. Danos tu poder, danos el poder del Espíritu Santo, para que te seamos testigos, fieles, obedientes y eficaces. En el nombre de Jesús. Amén.